se deschaban con sus lemas, si viviera, votarían por Perón. Vamos a comenzar entonces la exposición de hoy que le pedimos a Iciar, en este ciclo que habíamos denominado progresismo o ideología nacional, ¿no? Planteándole a Iciar, bueno, seguro que podemos hablar de una literatura nacional y está bueno que nos refresques eso, que nos cuentes eso. Nosotros hemos visto los posteos que vos haces permanentemente en tu Facebook, de buena parte, o de casi todos los literatos argentinos. Yo tengo también algunas preguntas, ¿no? Cuando uno habla de recomendar alguna lectura, en general recomienda de los 70 para atrás, como que si después no... Yo he buscado alguna literatura que valiera la pena y lamentablemente no he encontrado autores interesantes. Uno siempre se refiere a los de los 70 para atrás. Bueno, si también podés referirte un poco a eso y recomendarnos después por dónde empezar. Algún compañero también planteó esa inquietud. Y bueno, y te dejamos a vos. Muchas gracias, Iciar. No, muchas gracias a vos, Hugo, y al resto de los compañeros. Mira, como puerta de largada, tu pregunta, que es en realidad un estado de la cuestión, es bien interesante, porque me parece que lo que sucedió con la literatura es que perdió el espesor social que tenía previo al año 76, digo, con la literatura como la cultura en sentido amplio. Nosotros, digamos, estamos en el marco de este ciclo que han armado, bien llamado progresismo o ideología nacional. Entonces me parece que la guerra que se emprende contra la Argentina a partir del año 76 a sangre fuego y a partir del año 83 en términos ideológicos a través de esta corriente liberal progresista, fue como un tanque de guerra y se llevó puesto absolutamente todas las instancias de la vida cultural argentina. Y eso para el caso de la literatura en particular. Yo hago esta aclaración y después vamos con otras aclaraciones, porque no vamos a hablar de ningún escritor en particular o periodo, o sí si tienen ganas. Digo nombre y apellido. ¿Cómo se llama en la Argentina? Se llama Beatriz Arlo. Se llama Beatriz Arlo, Carlos Altamirano, Portantiero. Esto es, el esquema intelectual que en el año 83 formó parte del grupo Esmeralda, esto es de los intelectuales que convoca el alfonsinismo para armar la plataforma cultural de la nueva normalidad de la Argentina dependiente del año 83, y que de alguna manera, digamos, es el armado del canon que llega hasta la actualidad. Esto es, cuando me refiero a canon, la idea de qué se piensa como literatura argentina, y de donde parte fundamentalmente de las instancias de selección de la literatura legítima. Para la Argentina, para nosotros es fundamentalmente la universidad, que forma profesores de lengua y literatura que van a enseñar a los niños y jóvenes lo que ese objeto significa y cuál es la historia y los autores que vertebran la historia de la literatura nacional, y después, bueno, las instancias vinculadas fundamentalmente hoy con el mercado. Esto es qué es lo que se vende, qué es lo que aparece en la vidriera de las librerías. Digo, este esquema es el que en la Universidad de Buenos Aires da por tierra con lo que se venía pensando como literatura argentina previo al año 76. Pasa lo mismo con la historia, pasa lo mismo con el resto de las disciplinas de las ciencias sociales o de las disciplinas vinculadas a la cultura en sentido específico. Lo que se lee como literatura hoy en los programas escolares y en los programas universitarios tiene una fecha de fundación que es el año 83, con obviamente los aditamentos y las reformas que implicó el avance
del feminismo y del indigenismo fundamentalmente los últimos 15 años de la historia nacional. Entonces, ¿con qué nos encontramos nosotros? Fundamentalmente con un canon y con programas volcados a dar visibilidad a la tradición liberal y a borrar de un plumazo, sin miramentos, toda la tradición nacional. Esto es, en literatura argentina no se lee José Hernández, no se lee el Martín Fierro, texto fundante de la nacionalidad de los argentinos, queda, digamos, a medio camino entre la literatura argentina del siglo XIX y la del XX, en un hueco, no se lee. Esto es, los profesores de literatura que van a dar clases a nuestros hijos en la escuela secundaria, no van a enseñar el Martín Fierro, o lo van a enseñar a través de la lectura modélica, que implicó fundamentalmente la operación de Martínez Estrada y de Borges, bien entrados fundamentalmente después de la contrarrevolución del año 55. No van a leer a Leopoldo Marechal, no van a leer ni de cita a Leonardo Castellani, que fue el forjador del género policial en la Argentina, ni otras plumas que han tenido, independientemente, digamos, de la cuestión ideológica o del programa de país que impulsaron, han tenido gran visibilidad previo al año 76. Uno revisa los programas, y fundamentalmente los programas de justicialismo histórico, y el programa de literatura del último justicialismo, del 73 al 76, y va a ver que gran parte de los debates o de las tradiciones en disputa que se planteaban en esos programas no existen más. El progresismo, digamos, ha puesto fin a la tradición nacional en la enseñanza de la literatura y también de la lengua, porque bueno, hoy con el avance del lenguaje inclusivo y con todas estas barbaridades, hasta en las carreras de letras, donde nosotros vamos a aprender a enseñar el castellano en su versión rioplatense, dentro del lenguaje inclusivo, el uso de la X y demás sonceras de las que estamos lamentablemente acostumbrados y hartos los argentinos que queremos profundamente el país. Eso por un lado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué se lee hoy en términos literarios? Y bueno, literatura no se lee. ¿Por qué? Porque perdió el espesor que tuvo en algún momento en la historia nacional. Y digo espesor, ¿por qué? Porque nosotros vamos a los 60 o a los 70, al periodo que bien señaló Hugo, y a los escritores de ficción se los demandaba en función fundamentalmente de su rol como intelectuales. Esto es, tenían un rol social en función de la formación de la opinión pública que no tienen en la actualidad. Lo tenía Marechal, lo tenía Julio Cortázar, lo tenía Rodolfo Walsh, lo tenía Haroldo Conti, lo tenía Leonardo Castellani, lo tenían un montón de hombres cuya práctica fundamental era la escritura de ficción y además, bueno, digamos, la escritura de otros géneros, pero tenían una relevancia comunitaria que hoy el escritor de ficción no la tiene, salvo el caso del Turco Asís en la actualidad, pero fundamentalmente nadie se acuerda que el Turco Asís fue un gran escritor de literatura, y cuando se lo convoca en el espacio de los medios a hablar del argentino, de la cultura nacional, habla fundamentalmente desde su condición más de ideólogo, de intelectual, que de escritor de ficción. Entonces la literatura a partir del 76 viene estando en retirada. Y me interesa, en tal sentido, yo cuando hablo para un público no especializado en la materia, me interesa en principio fundamentalmente para acercar a los nacionales y a los militantes a la lectura de literatura, porque indudablemente hay algo en la literatura que nos permite a los argentinos afianzar la conciencia nacional, o digamos, nos permite mirar la historia nacional desde un lugar distinto al de la historiografía en sentido estricto, o a la del periodismo, es en principio aclarar algunos conceptos de punto de partida. En principio, digamos, alejar el concepto de la literatura, tal como, insisto, se lo viene pensando fundamentalmente del 76 esta parte. Esto es, cuando se piensa en literatura, se piensa la literatura como sinónimo de alta cultura, en la distinción liberal clásica entre alta cultura y cultura popular, que en esa distinción dicotómica que va, digamos, de la mano de la soncera madre, diría Jauretche, de civilización y barbarie, lo que es cultura popular es sinónimo de baja cultura, o lo que lisa y llanamente hay que desestimar. Entonces,
en principio pensar que la literatura forma parte de la cultura y que cuando los argentinos hablamos de cultura, fundamentalmente porque las ciencias sociales y los debates culturales están inficionados por el colonialismo cultural, tenemos que pensar, cuando hablamos de cultura, de qué estamos hablando en un país dependiente como la Argentina. Y en ese sentido yo siempre hago referencia a dos autores fundamentales del pensamiento nacional y que se han ocupado además de pensar los problemas de la cultura en la Argentina en función de un proyecto de liberación nacional, y además en específico la literatura, que son el Colorado Ramos y Arturo Jauretche. Tiene un primer librito, el Colorado Ramos. Gran parte de nuestros pensadores nacionales empezaron por la literatura. Ramos en este caso por la crítica literaria. Arturo Jauretche empieza, su primer libro es El Paso de los Libres, Scalabrini Ortiz, su primer libro es La Manga. Bueno, gran parte de los hombres que nosotros hoy vamos a buscar para intentar iluminar lo que le pasó a la Argentina en el pasado y fundamentalmente cuáles son los caminos para salir del atolladero en que estamos, empezaron por la literatura, insisto, porque la literatura ocupaba en términos comunitarios un rol fundamental en el debate de ideas y en su modo de aportar, afianzar la conciencia nacional de los argentinos. La misma historia Hernández Arrey, que fue un gran crítico literario, pero cuya primera publicación es un texto estrictamente literario. El Colorado Ramos tiene un librito que es hermoso, que hace poquito se reeditó, pero que hace un par de años era bastante inhallable, que se publica en el año 54, un año antes de la contrarrevolución que da por tierra con la revolución justicialista, que se llama Crisis y Resurrección de la Literatura Argentina, que no es un libro específicamente abocado a pensar la literatura, sino fundamentalmente a pensar a un conjunto de hombres y de mujeres que desde el terreno específicamente literario llevaban adelante una estrategia contranacional en la Argentina. Centralmente se ocupa de analizar el esquema del colectivo intelectual de la revista Sur. Borges, Ocampo, Bioy Casares, Martínez Estrada, entre otros. Lo mismo que va a hacer Jauretche, más o menos contemporáneamente en los Profetas del Odio y la Llama. ¿Y qué nos dice Ramos en ese libro? Insisto, que no es un libro de crítica literaria, sino que es un libro interesado en darnos a los argentinos categorías culturales para poder pensar nuestra propia realidad y dejar de importar marcos teóricos extranjeros para hacer malabares a la hora de mirar qué pasa culturalmente en la Argentina. Y dice, bueno, en principio, para pensar la cultura y la literatura en un país tributario como la Argentina, nosotros tenemos que partir de la base de los rasgos fundamentales de nuestro país, cuya columna vertebral en términos de los grandes problemas nacionales es la cuestión de la dependencia. Y así hay una distinción, dice, bueno, hay que mirar a la Argentina en términos del globo, en términos geopolíticos, y ver que en la geopolítica mundial hay fundamentalmente dos tipos de países. Hay países dependientes y hay países independientes. Entonces hay países independientes que además algunos tienen un comportamiento de tipo colonial que en su relación asimétrica con el resto de los países del mundo llevan adelante, digamos, dos formas de dependencia. Una es muy clara porque es el colonialismo, y esto me pasa en la universidad que digo, bueno, a ver, me pueden dar algún caso de colonialismo, y tenemos el enclave británico en el sur del territorio argentino, las Malvinas argentinas ocupadas por el pirata inglés, y no pueden los estudiantes, las nuevas generaciones, hablar de un ejemplo de colonialismo cuando no se tienen que ir, digamos, a África, digamos, o a otro continente, sino que lo tenemos al sur del continente. Dice Ramos, ¿qué pasa con las colonias? Y bueno, el régimen colonial es muy fácil de vislumbrar, dice Ramos, porque entre el uso de la fuerza y el uso de la formación de consensos, que para Ramos es sinónimo de cultura, se ve muy claramente que el régimen colonial, digamos, es un régimen de dominación donde el enemigo antinacional, el imperio, te ocupa territorialmente y se impone en todos los terrenos del ordenamiento comunitario. Esto es, impone un modelo económico, impone un ordenamiento comunitario, e impone un modo cultural, una lengua en general, da
por tierra con la tradición de ese pueblo e impone un modo específico de pensar en función de su propia identidad. Esto se impone a través fundamentalmente del uso de la fuerza. Y la ocupación territorial hace que, digamos, uno pueda ver con claridad por dónde pasa el sistema de dominación. Ahora dice Ramos, en pleno siglo XX, y nosotros podemos rescatar a Ramos y decir en pleno siglo XXI, hay formas de dominación mucho menos fáciles de vislumbrar. Ramos lo llama las semicolonias, eso es lo que lamentablemente define a la Argentina y a gran parte de las patrias hermanas de Iberoamérica, donde nosotros somos un país que goza de un estatus jurídico-político de ficción de independencia. Tenemos una constitución, cada 2 y 4 años la dirigencia argentina nos convoca a poner el voto en las urnas, tenemos una bandera bellísima, tenemos un himno, esto es, tenemos lo que Jauretche llama el estatuto legal del coloniaje. No obstante, no gozamos de independencia nacional, fundamentalmente porque la economía está manejada por el imperialismo extranjero. Para el caso de la Argentina, digamos, de la independencia, del proceso de independencia política de España, nosotros pasamos a la dependencia económica con los ingleses y después del 55 con énfasis del imperialismo norteamericano. Entonces dice Ramos, ¿cómo se sostienen fundamentalmente las semicolonias? Por el uso central y a toda hora del adoctrinamiento cultural. Y acá aparece lo que para gran parte de nosotros en estos debates es un concepto común, pero que lo idea Ramos y lo utiliza con mucha más fuerza, lo retoma y lo utiliza con más fuerza Jauretche, que es el del colonialismo cultural. Dice Ramos, las semicolonias, si bien digamos todos los países desiguales son países de por sí de mucha conflictividad social y violencia, pero que fundamentalmente se sostienen a través del uso de la cultura, que en las semicolonias es sinónimo de colonialismo cultural. ¿Por qué dice Ramos? Porque la cultura de un pueblo es fundamentalmente la afirmación de su personalidad nacional. Dice Ramos, una ideología propia traducida en formas estéticas más o menos inmediatas, un conjunto de valores y de tradiciones que hacen a la idiosincrasia y al alma nacional. Cuando se impone el modelo cultural de otras naciones, se da por tierra con la identidad un pueblo y se imponen modos de ver y sentir la nación a través de categorías que responden a intereses extranjeros, que tienen que ver fundamentalmente con el negocio que hacen las oligarquías locales con el imperio y cuyos focos fundamentales, culturales, son los sectores medios ilustrados. Y ahí va a hablar Ramos fundamentalmente del internacionalismo, del universalismo de la cultura extranjera, de la norteamericanización de la cultura y del complejo de autodenigración, fundamentalmente, digamos, la constante desestimación de lo propio y el extranjerismo ideológico de nuestra dirigencia, pero de gran parte del circuito que conduce la cultura en países semidependientes como la Argentina, que centralmente están ubicados en términos, digamos, de clases en los sectores medios. ¿Qué dice Ramos? La cultura no solo se impone a través de la fuerza por una élite, sino que fundamentalmente se internaliza en un proceso de colonización cultural. Tesis similares a las de Ramos para el caso de la literatura. Hay varios autores, y yo doy estas referencias por si a alguno le interesa en particular, que han hecho el esfuerzo por pensar la literatura dentro de la cultura nacional y dentro de las características propias del modelo de desarrollo de la Argentina y fundamentalmente del modelo dependiente de una Argentina tributaria de esquemas de pensar y de ver venidos desde afuera. Esto es que han hecho lo posible por trazar una historia de la literatura situada, esto es, desde acá, sin tener que recurrir a los modos de pensar foráneos. Y esto lo digo y es claro, si ustedes hacen memoria, los más grandes capaz que va a costar un poco más, pero si hay jovencitos que están cerca de la escuela secundaria o de la universidad,
a nosotros se nos ha enseñado históricamente en la materia literatura argentina, que hoy es algo así, digamos, como un combo, un pastiche entre periodismo y distintas discursividades sociales, como si todo fuese lo mismo, digamos, en este relativismo extremo que propone el progresismo, pero en algún momento, digamos, existió un canon profundamente liberal, pero que estrictamente circunscribía el objeto literario. Y que se nos dijo, por ejemplo, que la historia de la literatura en el siglo XIX tenía una dominante que era el romanticismo, y ahí nosotros tenemos fundamentalmente a la figura de Esteban Echeverría y un texto que estimo que todos los presentes hemos leído, que es El Matadero, que es un texto de ficción, de hecho, digamos, un texto de ficción que se escribió en contra del régimen del brigadier general Juan Manuel de Rosas, pero que hoy se lee, lamentablemente, casi como un texto histórico. Ahora se dice, bueno, existió una corriente en el siglo XIX denominada romanticismo. Esos dislates comete la historia literaria de la misma manera que lo hace la historiografía en sentido amplio. Jauretche decía, bueno, no existe una historia en la Argentina, sino una política de la historia. ¿Cuál es? La de los que ganaron la batalla política. Fundamentalmente es una historia eminentemente liberal, por izquierda o por derecha, pero liberal a secas. Con la literatura pasa lo mismo. Entonces uno dice, bueno, romanticismo en la Argentina. Y la historia de la literatura ha sido subsidiaria de los modos de historizar de Europa. Entonces, si Europa tuvo romanticismo, en Iberoamérica, cada una de nuestras naciones tiene que poner el mojón en las historias de la literatura de la existencia del romanticismo. Lo mismo pasa en el siglo XX, por ejemplo, con el esquema de las vanguardias. Ahora, ¿qué ha pasado siempre en términos estéticos, específicamente en el terreno de la literatura, que es el que yo medianamente conozco? Que gran parte de las copias de modos de historizar y de estéticas extranjeras en su venida de Europa a nuestro suelo perdieron gran parte de su materialidad. Esto es, vinieron como esqueletos vacíos, fundamentalmente vinculados a los procedimientos eminentemente estéticos, y perdieron el peso que en sus patrias natales habían tenido, vinculado fundamentalmente a cómo interceder en la realidad nacional. Y les doy un caso. El romanticismo en Europa fue un movimiento estético, como todos los movimientos estéticos, nacidos en el seno de una comunidad nacional con un objeto eminentemente político y social, no eminentemente estético, que les interesaba, digamos, experimentar en el terreno del arte, sino desde el arte intervenir en un estado de cosas para modificarlo o para afianzarlo. ¿Y qué característica fundamental tuvo el romanticismo en Europa? Que fue eminentemente nacionalista. Dos rasgos centrales, hay un montón, pero les voy a señalar dos rasgos centrales para ver qué pasa, digamos, en el Río de la Plata. Fue eminentemente nacionalista, esto es, intentó darle a cada una de sus naciones de origen un espejo donde mirarse y reconocerse en sus posibilidades colectivas. Y además hizo hincapié en términos de representación literaria, para el caso de la literatura, porque digamos uno podría pensar las artes en sentido amplio, en la reivindicación de lo local y de la naturaleza. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa con ese romanticismo en el Río de la Plata? Y vamos al caso de Echeverría, uno puede pensar también en Mármol, y también puede pensar en Mitre y en otras firmas, digamos, de las vacas sagradas del liberalismo. Uno va a nuestros denominados románticos y va a dar cuenta, en principio, que eran antinacionales, o que su nacionalismo tenía que ver nada más con glorificar el imperialismo británico y a Francia, esto es, raros románticos, tuvimos nosotros, que durante el rosismo estaban pugnando en contra del país, exiliados en Montevideo, para los cuales la naturaleza y lo local era lisa y llanamente la barbarie. Esto es en el esquema que la genialidad de un tipo como la genialidad del talento, porque hay que decirlo, de un tipo como Sarmiento, le ofreció a la clase dirigente como un modo de someter por generaciones y generaciones de argentinos y iberoamericanos en un concepto de autodenigración, que tiene que ver con pensar, digamos, lo propio siempre en términos peyorativos y pensar los foráneos en términos de ensalzarlos. Eso es la civilización y la barbarie. Lo mismo pasa en el siglo XX, con la importación acrítica de estéticas y con un modo de historizar la literatura argentina
digo, no mirando efectivamente los procesos que se llevan adelante en nuestro suelo, lo que realmente ocurre, sino intentando, digamos, emular y copiar sin más modos foráneos. Lo mismo sucede en las vanguardias. Si ustedes cortan esta transmisión y se meten en Google y ponen literatura argentina, década del 20, uno de los momentos, les diría, más gloriosos de la historia de nuestras letras, yo creo que hay dos. Unos son los años 20 y otros son los años mediados de los 40 y lo que viene después, porque como la literatura no nace de un hongo, sino que forma parte del proceso cultural de un pueblo, esos dos momentos, los 20 con Irigoyen y los 40 y 50 con Perón, son los dos momentos donde realmente se democratiza la cultura en la Argentina y donde por primera vez, esto lo dice un autor que se llama Andrés Avellaneda, que tiene un libro muy, pero muy interesante que se llama El habla de la ideología, modos de réplica literaria en la Argentina del 40 y del 50, dice, bueno, la primera vez que se rompe con el monopolio de la letra oligárquica, insisto, monopolio de la letra oligárquica, ¿qué estoy diciendo con esto? Que hasta los años 20 escriben y leen literatura aquellos sectores que en términos económicos fundamentalmente tienen dinero para producirla y editarla, tienen tiempo de ocio para escribir y tienen plata para comprar libros. Hoy uno dice, bueno, el objeto libro en una Argentina donde el 60% de nuestros compatriotas son pobres, es un objeto muy, muy difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque es un objeto caro. ¿Cuándo empezó a democratizarse? Primero la posibilidad de escribir, el tiempo de ocio para leer y la posibilidad de comprar libros, en principio, digamos, incluyendo a los sectores medios con el irigoyenismo, primera ruptura del monopolio de la letra oligárquica. Hasta los años 20 del siglo XX, la literatura era un monopolio de fundamentalmente los sectores liberales que, como vivían de las rentas del campo, de las jugosas rentas del campo y de sus vínculos con el imperialismo británico, tenían el tiempo de ocio y la plata para producir literatura, para leer y para comprar libros. Y una nueva vuelta de tuerca, donde fundamentalmente nosotros vamos a ver la entrada a la literatura y a la cultura, ya no de los sectores medios como con el irigoyenismo, sino fundamentalmente de los sectores populares, se va a dar en el peronismo. Esto es algo que niega la historia de la literatura argentina. Parece que aparecen escritores vinculados con los sectores medios bajos o hijos de trabajadores que se consagran en la literatura argentina de los 60, que han nacido un repollo, porque previamente no ha habido nada, porque uno ve las historias de la literatura y el periodo de la Revolución Justicialista, el periodo más grandioso de la cultura, porque no hay fenómeno más revolucionario en un país semicolonial como la Argentina, que el que se traduce en la justicia social que da lugar a la redistribución de los bienes culturales en países como los nuestros, pero esos 10 años de cultura nacional se circunscriben al periodo del oscurantismo, a la persecución de los intelectuales, centralmente a todos los lugares comunes que el poder que tuvo la figura de Jorge Luis Borges, fundamentalmente después del 55, que ustedes saben, la contrarrevolución a Borges lo premia con la dirección de la Biblioteca Nacional, lo premia con una cátedra universitaria y además, digamos, le reedita todas sus obras, y se ocupa fundamentalmente de montar este mito de la persecución a los escritores y a los intelectuales, y que fundamentalmente el justicialismo no tuvo cultura. Borges y toda la tradición liberal pudo editar sus libros al calor de la política editorial del régimen justicialista, y nosotros podemos agregar, digamos, un montón de medidas de refundación cultural, incluida la gratuidad universitaria del 22 de noviembre del año 49. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos que lamentablemente la historia de la literatura funciona de la misma manera que la historiografía en sentido amplio. Si uno va a revisar los textos de Romero, de Gino Germani, con los que se sigue enseñando historia nacional en las universidades que bancamos los argentinos con sangre, sudor y lágrimas, lo mismo sucede con la historia de la literatura. Y vuelvo a lo de los 20. Uno pone literatura argentina, década del 20, va a decir, bueno, énfasis en los movimientos de vanguardia.
Y uno dice, bueno, en la Argentina, así como no tuvimos romanticismo, o habría que en todo caso poner una nota al pie de página y definir el romanticismo con características distintas a como lo importamos de Europa. Porque si el romanticismo, insisto, hace énfasis en lo nacional y énfasis en darle representación a lo local y a la naturaleza propia de lo local, y bueno, nuestros llamados románticos están a contrapelo de esos objetivos. Y con las vanguardias pasa lo mismo. Uno piensa en los movimientos de vanguardia en Europa, y el que ha tenido mucha fuerza en la Argentina en el circuito liberal, y fundamentalmente del liberal de izquierda Julio Cortázar, ha sido el surrealismo. Pero uno piensa que gran parte de los esquemas de vanguardia de Europa tenían que ver con ser movimientos que desde el terreno del arte, insisto, como el romanticismo, intentaban intervenir con fuerza en el mundo social, o digamos en los esquemas de la política. No en balde, gran parte de los artistas de vanguardia europeos eran militantes del Partido Comunista, y fundamentalmente del Partido Comunista francés, para el caso del surrealismo. La misma historia. Cuando nuestros escritores importan el esquema de las vanguardias, nosotros nos encontramos que ese énfasis en aunar arte y vida, o ese énfasis en darle a cada una de sus naciones un aporte a la identidad, un rescate de la tradición, un trabajo con los valores propios de la nacionalidad, están ausentes. Acá las vanguardias se circunscriben al debate que se ha armado de manera muy escolarizada entre Boedo y Florida, dos esquemas ambos profundamente extranjerizantes, de la primera tradición Boedo, la primera tradición de izquierda en la Argentina, cuyo molde fundamentalmente es el realismo ruso, nacido de la Revolución Rusa del 17, digamos, es la primera tradición de izquierda, digamos, de izquierda antinacional en la Argentina. Después algunos escritores al calor del justicialismo, y fundamentalmente después del 55, como gran parte de las clases medias ilustradas, van a entrar en un proceso paulatino de nacionalización y de entendimiento de los grandes problemas nacionales. Y la otra tradición más conocida, que es la que vertebra el canon de la literatura argentina de los 20 a los 40, es la tradición, digamos, el esquema de Florida y de la revista Martín Fierro, que digamos, circunscribía, digamos, a un circuito de escritores, todos hijos de la tradición liberal, muchos parte de la oligarquía argentina, o de sus hijas, digamos, en los sectores medios ilustrados, que pensaban fundamentalmente en la idea de autonomía literaria, algo también que ha hecho mucho daño y que sigue hasta la actualidad, que cuando se piensa la literatura se piensa específicamente en un objeto desasido de cualquier compromiso con la comunidad nacional, o de cualquier origen vinculado, digamos, a decir, bueno, el objeto literario nace en el contexto de un pueblo, con determinados dramas, desafíos y proyectos. No, se piensa el objeto literario como un objeto totalmente desasido de materialidad, y va de la mano el concepto de autonomía literaria a la idea de la apoliticidad de los escritores. Y ahí volvemos a la figura de Borges. Yo creo que en la literatura argentina, fundamentalmente después del 55, una de las figuras que más ha operado en torno a armar una tradición literaria, si nosotros vemos el Borges de los años 20, teje su propio proyecto creador de joven poeta nacionalista, el calor de afianzar una tradición nacional que venía de Hernán Arias y que seguía en José Hernández, pero que tenía un norte que era fundamentalmente darle a los argentinos un espejo donde mirarse y reconocerse en sus propias características culturales y en una estética afincada en nosotros mismos. Eso se abandona, y después del 55 fundamentalmente se teje la vértebra fundamental de poner una tradición que es la liberal en detrimento de otra. Revisen los programas de literatura y no va a haber un solo autor, por ejemplo, del periodo del rosismo, del lado del régimen rosista, ni uno.
y ni como cita se cita a Pedro de Angeli. Son todos los detractores de la tradición nacional, los llamados románticos. Bueno, con el siglo XX pasa más o menos lo mismo, y aquellas firmas a las que de hecho no se puede borrar por el peso, digamos, que han tenido en la historia literaria, como es el caso de Marechal, se los circunscribe con motes o se los lee de soslayo, como es el caso de Castellani. En el caso de Marechal, digamos que se los circunscribe haber sido un autor vanguardista. Nada se dice, digamos, de sus valores católicos, que se leen, digamos, que tienen un impacto muy grande en sus textos de ficción, en sus textos literarios y en la estética, y menos que menos, digamos, a sus valores vinculados a la defensa de la tradición nacional y del nacionalismo. Con Castellani pasa lo mismo. Se lo cita meramente como nota a pie de página, fundamentalmente no por haber sido un gran escritor de textos policiales. De hecho es el que forja el género policial en la Argentina. Yo enseño policial, y uno ve las historias de la literatura y dicen el policial nace fundamentalmente en el contexto del justicialismo, como réplica, digamos, de la oposición al régimen desde el terreno de la literatura, como, digamos, la literatura habla desde géneros no realistas, sino que arman ficciones para hablar oblicuamente de la realidad, fundamentalmente el fantástico y el policial, el padre del policial en la Argentina es Bustos Domecq, digamos, los seudónimos de Borges y Bioy Casares. El único que se anima en los 60 y mediados de los 60 y los 70 en poner esto en su lugar es un hombre de la cultura, como Rodolfo Walsh, y además un hombre de la literatura, que él historiza la historia del policial en la Argentina y dice, bueno, no, acá, en razón de verdad, el que forja el policial en la Argentina es Leonardo Castellani, y que de hecho, digamos, es un policial a contrapelo, es la primera respuesta de policial eminentemente nacional, que si bien, digamos, Castellani conocía, y mucho más que tantos escritores argentinos, a los padres del policial, fundamentalmente ingleses, y después la variante norteamericana, frente, digamos, a ese universal, él traza el valor local del género. Bueno, se lo borra de un plumazo. Y como aparece en alguna referencia alguna vez por el acontecimiento en torno a la desaparición del escritor Haroldo Conti y la cena con Videla, donde está Sábato también, y Borges, Ratis y otros intelectuales que la última dictadura cívico-militar convoca para hablar fundamentalmente de lo que iba a ser la organización de la cultura bajo el régimen. Y ahí Castellani pide por Haroldo Conti, que había sido alumno en el seminario de Villa Devoto, y se lo cita estrictamente por eso. Esto es, digamos, cuando no se los borra, o se los llena de motes, o se los reescribe, que es el caso de Rodolfo Walsh, que cité recién. Hoy ustedes ponen Rodolfo Walsh y voy digamos, al Google, porque es el buscador más rápido, pero aquellos que tengan historias de la literatura lo van a ver con claridad. ¿Qué se dice hoy de Rodolfo Walsh, escritor de izquierda? Un tipo que empieza en la Alianza Libertadora Nacionalista, y de izquierda peronista. Es más, ese mote me faltaba, de izquierda peronista, como si eso realmente existiera. Un tipo que empieza por la Alianza Libertadora Nacionalista, que en el 55 está acá en mi ciudad, a 10 cuadras de mi casa, jugando al ajedrez frente a Plaza San Martín, y se produce la tragedia del golpe del 55, y él lo aplaude, y no solo que lo aplaude, sino que escribe un texto literario fundamentalmente contando las hazañas de los pilotos civiles que van a bombardear. Y después escribe Operación Masacre. Ahora, ¿qué pasa con Operación Masacre? Es un texto fundamentalmente que hoy se utiliza como la denuncia de los fusilamientos en José León Suárez. Y en principio, digamos, Operación Masacre no era eso. ¿Qué hacen los escritores? Los escritores reescriben su obra, y cuando no la reescriben, fundamentalmente le agregan, hay un montón, casi todos reescriben. El caso más sintomático es el de Borges. Yo lo trabajé en un librito que se llama Borges Nacionalista, que reescribe casi
por completo mutila sus textos de comienzos para borrar toda la marca vinculada a haber abrazado el nacionalismo en la Argentina y la tradición nacional, y haber escrito un poema loando a Juan Manuel de Rosas, un poema dedicado a Facundo Quiroga, un poema épico vinculado a las montoneras, digamos, todo eso lo saca. Bueno, ¿qué pasa con Rodolfo Walsh? Y vuelvo después a la cuestión de los conceptos, porque son temas estos que me apasionan y me voy por las ramas. ¿Por qué escribe Rodolfo Walsh Operación Masacre? En principio, digamos, porque quiere ganar un premio literario. Y le han dicho que hay un fusilado que vive. Entonces se lanza la investigación periodística. Periodística de ese género que es Operación Masacre, que van a ver ustedes, siempre se dicen, bueno, Rodolfo Walsh inventó el género de la nueva ficción en la Argentina. Otra cuestión, digamos, que no es del todo certera, que es más mito que realidad, porque si uno va un poquito más para atrás a la historia literaria nacional, se va a encontrar con las aguafuertes porteñas de Art, que son una mezcla, digamos, una síntesis entre periodismo y estructura eminentemente literaria, entre ficción y periodismo. Digo, el caso de Roberto Art, como de Jaramillo Ortiz, que también escribe Aguafuertes, y otros escritores que viven fundamentalmente del periodismo. Bueno, independientemente de que no inventa nada, Rodolfo Walsh escribe Operación Masacre con ese objetivo, y se lanza a la investigación. Ahora, ¿qué es lo que escribe en la primera Operación Masacre? Que tiene algunos cambios, algunas reescrituras en el paso del tiempo, en función fundamentalmente del texto que nosotros conocemos en la actualidad, pero tiene centralmente el agregado de prólogos y epílogos. Y ustedes saben que el prólogo y el epílogo son operaciones de los autores que señalan cómo debe leerse una obra. Hay un ensayo muy interesante de un crítico literario de la Universidad de Buenos Aires, muy polémico el título, que dice: Rodolfo Walsh no escribió Operación Masacre, esto no escribió la Operación Masacre que leemos nosotros como un texto que denuncia las atrocidades de los fusilamientos en José León Suárez, La Plata y Lanús de la mal llamada Revolución Libertadora. ¿Por qué? Porque en realidad en el primer prólogo de Operación Masacre, claramente, Rodolfo Walsh le dice al régimen, dice, bueno, realmente yo saludo la llegada de los libertadores porque nos sacamos de encima esta dictadura, la dictadura de Juan Domingo Perón, esas dictaduras raras que hemos tenido en Argentina acompañadas por más del 60% de los votos. Pero bueno, eso es otro cantar. Y me parece que lo que sucedió acá en José León Suárez es alguna pasada de rosca de algunas figuras de la policía. Esto es alerta al régimen, al que aplaude, de que los fusilamientos habían sido un exceso de un sector muy pequeño de la policía. Bueno, cuando Rodolfo Walsh entre a transitar un proceso de nacionalización, esto es de entendimiento de la cuestión nacional, y se vaya acercando, después terminó por izquierda, ¿no? Pero ese es otro va a ir sacando los prólogos y va a ir integrando nuevos prólogos. Entonces hoy uno se encuentra con un texto como Operación Masacre reescrito, insisto, eso se logra revisar cuando uno hace laburo de archivos y va a conseguir fundamentalmente la primera edición, y en distintas coyunturas fue agregando prólogos señalando que ese texto, digamos, era el gran texto que se había escrito para desnudar la revolución fusiladora, dice en uno de los últimos prólogos, que me parece que de hecho, digamos, aparecen en la actualidad. ¿Qué quiero decir? Digamos, que se construye un Rodolfo Walsh inmaculado, cuando la historia del escritor y del intelectual en países, insisto, semicoloniales como los nuestros, en general oriundos de los sectores medios, es la historia de las contradicciones del escritor y del intelectual en países dependientes como la Argentina, donde fundamentalmente la idea de la autonomía es un mito, y les diría un mito reaccionario, porque hay autonomía meramente para los escritores que se comprometen con la nación. El resto, digamos, no se les pide autonomía a los liberales en función de las atrocidades que han cometido en torno fundamentalmente a las causas populares. Entonces, ¿qué hace la historia literaria? Borra
la tradición nacional. Hay dos tradiciones en disputa en la cultura argentina y que tienen digamos, su consecuencia, su connotación en el terreno de la literatura en particular, que son las dos tradiciones enfrentadas, de la política también, que es la tradición nacional y la tradición liberal, ¿no? El proyecto cultural oligárquico, profundamente europeísta, elitista, racista, vinculado a la idea de civilización, ligado al mito de blanquitud nacional, enfrentado históricamente a un proyecto cultural de tipo nacional y popular. A mí a veces se ha, digamos, pisoteado tanto la idea de lo nacional popular que a veces a uno le cuesta, porque se habla de la batalla cultural y ahí entra el progresismo, el feminismo, bueno, todas estas cosas. Digamos, un proyecto cultural nacional vinculado a proyectos emancipadores en distintas dosis y centrado fundamentalmente en la mirada realista sobre la situación del país real y profundamente democrático y distributivo, como ha sido fundamentalmente para la Argentina la cultura durante la Revolución justicialista. Que esto, digamos, en términos políticos, se traduce en las duplas de la lucha constante entre las fuerzas de la antipatria ligadas al imperialismo y las fuerzas nacionales que pugnan por la construcción de una conciencia nacional independiente y por la independencia del país. Esto es, digamos, esas dos tradiciones culturales uno las puede pensar como colonización pedagógica enfrentada a la idea de asunción de una conciencia nacional, que tienen sus derivaciones en el terreno de la literatura, y uno puede ver un proyecto literario eminentemente liberal, y ahí pensamos en las figuras del mal llamado romanticismo, pero fundamentalmente en Echeverría y Sarmiento. Sarmiento sigue siendo un texto obligatorio, a pesar, digamos, de que los programas que forjan la conciencia antinacional por décadas de los argentinos han borrado gran parte de los textos de la tradición nacional. Hoy el Matadero casi no se lee, por ejemplo, una lectura obligatoria por décadas. Sí se lee el Facundo de Sarmiento. Uno podría decir Echeverría y Sarmiento enfrentados fundamentalmente, Echeverría y Sarmiento, Mitre, el unitarismo, élites letradas, enfrentado a la tradición del federalismo, Rosas en términos políticos, las Montoneras en términos literarios, José Hernández, y un poquito más atrás uno podría hasta ir a Hernandarias o a Bartolomé Hidalgo. Y esas dos grandes tradiciones que pugnan el monopolio de la literatura y pugnan fundamentalmente un modelo de país, uno las puede seguir a lo largo del siglo XX y hasta la actualidad. Ahora, en función de lo que planteaba Hugo en el arranque, hay una realidad con la literatura actual. Yo he leído, hace 2 años fui jurado de un concurso de cuento federal, de la Fundación Itaú Cultural, que tenía había hecho un acuerdo con las universidades nacionales que formaban profesores de literatura, y ahí pude ver, y esto no lo voy a decir como hipótesis dura, sino como el terreno de la opinión, pude tener un fresco, Hugo, de lo que se escribía de norte a sur de la Argentina en un recorte etario narrativa, que es el género que más se escribe, porque la poesía también ha perdido hoy lectores, y además escritores es un género, bueno, más aún elitista, narrativa, y era narrativa breve, porque era un concurso de cuentos. El recorte etario era escritores entre 20 y 45 años, una franja importante. Y tuve que leer, digo, porque éramos, el banco no ponía guita, éramos pocos, los jurados éramos 3 jurados, leímos, pero ahí pude ver un fresco de lo que uno podría pensar, digamos, como la propuesta de un estético, la preocupación te diría, entre los 20 y los 40, más de una generación de escritores de ficción. Y lamentablemente, ¿con qué me encontré? Me encontré, digamos, con lo que pasa en términos historiográficos. ¿Qué discute la Argentina en términos historiográficos? Fundamentalmente, la última dictadura cívico-militar, contada por izquierda, y
otro eje que era el avance del liberalismo y el saqueo de la Argentina en la década del 90, visto desde una mirada generacional. ¿Qué no encontré? Esperanza. ¿Qué no encontré? El intento de darle a la literatura una voz propia, digamos. Había mucho de esto, el lenguaje inclusivo no tan exacerbado como ahora, también el énfasis, digamos, en la victimización de la mujer, todos los lugares comunes que hoy a nosotros nos explotan en las manos. Y en ese sentido, a ver, me parece que con la literatura, si bien por supuesto que debe haber firmas riquísimas en la Argentina y que o no tienen plata para editar o no tienen los canales para ser conocidas, pasa con lo que pasa con la cultura en sentido amplio, con el agravante de que cuando se lee literatura, ¿qué se dice? Bueno, en realidad la literatura hoy es sinónimo de divertimento, parece ser, digamos, que no tiene nada la literatura para aportar desde su propia especificidad, que es la ficción, y cuando digo ficción no digo mentira o verdad, sino que la ficción trabaja con el concepto de verosimilitud. Cuando uno va a los textos literarios, además de la cuestión de la belleza, fundamentalmente aportan algo vinculado a la historia de los argentinos o a la realidad de los argentinos desde su propia especificidad como ficción. Entonces la ficción hoy, en términos del imaginario comunitario, es sinónimo de mentira, y parece que ni siquiera se puede hablar de la búsqueda de belleza. Y aparte, la literatura está transitando, miren lo que está pasando en Letras de La Plata. Yo enseño literatura argentina, que es una de las últimas del siglo XX, una de las últimas materias de la carrera de letras, que forma fundamentalmente profesores de lengua y literatura, en el 80%, un 20% que se dedican a investigar o a la crítica literaria. Hoy hay una presión para que entren al canon de la literatura voces femeninas. No importa que no las haya de calidad. Tienen que entrar porque las mujeres... Tuvimos escritoras talentosas por fuera de la Socampo, ¿no? Yo no me he dedicado específicamente a la cuestión de las mujeres porque jamás me importó el debate si mujeres o varones, pero convengamos, digamos, que ¿qué se dice? Bueno, hay que integrar el indigenismo, porque nosotros matamos a los indios y todos los lugares comunes, el indigenismo y las mujeres. Esto es, hasta se empieza a discutir a las vacas sagradas del liberalismo, que para la literatura del siglo XX fundamentalmente son Borges y Julio Cortázar. El caso de Julio Cortázar es bien interesante, porque es otro de las construcciones que la historia de la literatura y el régimen en términos culturales ha circunscrito a la idea del escritor y del intelectual comprometido siempre con las causas no nacionales, ¿no? Con las causas foráneas, porque el tipo abraza, digamos, la Revolución Cubana, abraza Argelia. Ahora, con respecto, digamos, a la cuestión del entendimiento del país durante el justicialismo, eso en términos literarios se llama Final de Juego y Bestiario. Dos volúmenes de cuentos fundamentalmente fantásticos, profundamente reaccionarios. Y cuando le molesta el peronismo, gana una beca en el extranjero y se va a escribir literatura desde Francia. Vuelve en el año 73, con la asunción de Cámpora, hay una entrevista por ahí diversas, y cuando se le pregunta por el justicialismo, fundamentalmente para él el justicialismo válido es el justicialismo de la denominada tendencia revolucionaria del peronismo, centralmente la participación de los jóvenes, algo parecido, digamos, al fenómeno del denominado camporismo en los últimos años, la centralidad de la cuestión etaria por fuera de cualquier otra distinción, pero sigue tildando a Perón de demagógico, sigue tildándolo peyorativamente por venir, digamos, de las Fuerzas Armadas, todos los lugares comunes, y ese es el ejemplo de intelectual del compromiso. Esto es, el canon de la literatura argentina se arma por izquierda, como se arma la historiografía por izquierda. Fundamentalmente, ¿qué primó? El relato montonero, que da por tierra, digamos, con el gobierno de Isabel Perón, con el último gobierno justicialista, que esconde el modelo argentino para el proyecto nacional, y que bueno, y que viene motorizando un montón de antivalores
y un relato de la historia en detrimento de la verdad, que si bien siempre triunfa, y estamos esperanzados de que triunfe, viene demorada. Bueno, y me parece que, no sé, Hugo, qué hora estamos, me parece que hablé un montón, así que yo No, dispuesta a que no, sigamos charlando. encantado, encantado de escucharte, encantado de escucharte, sí, ya estamos en una hora. Este, así que esta última parte que vos contaste de que tenés a cargo ahí en la cátedra en la Facultad de La Plata, o sea, lo que se insiste es con el tema de incluir el tema del feminismo y del indigenismo. Claro, pero claro que sí. No es de ahora, pero Ujú. en realidad se lleva a las currículas, pasa lo mismo en los programas de historia, Hugo, ¿eh? Se sigue leyendo la historia argentina del justicialismo desde la pluma de Gino Germani. Insisto, universidades nacionales subvencionadas por el esfuerzo denodado de la comunidad nacional, porque le salimos caros los universitarios al pueblo argentino, fundamentalmente cuando no estamos dispuestos a devolverle absolutamente nada del esfuerzo que hicieron para financiarnos los estudios. Y en el caso de letras, en principio, digamos, avanzó el lenguaje inclusivo. A mí mis estudiantes me entregan trabajo, mis estudiantes que van a enseñar castellano a mis hijas y a tus nietos, y a los hijos y nietos de todos los compañeros que estén de ese lado. Está por Consejo Superior legitimado el uso de la E, de la X, y eso además es imposible hasta de leer. Legitimado, no es que uno dice, bueno, no, mirá, esto no es castellano, esto es otra cosa. Está legitimado por la institución. Y hay una presión muy grande, ya no solo de que el canon sea estrictamente de voces vinculadas al liberalismo. Esto es para el siglo XIX, es en contra de Rosas, para el siglo XX es en contra de Perón, y centralmente, digamos, se levanta una tradición de los 60 y los 70 por izquierda. Y pos-80 viene toda la pudredumbre cultural de la Argentina. Después hay plumas, a ver, lo más lindo que yo encontré en esta experiencia de leer generacionalmente muchos textos literarios, tener un fresco de qué es lo que está pensando el escritor argentino. Los casos más interesantes tienen que ver no con anclar en la última dictadura cívico-militar, en la cuestión de los desaparecidos, del relato más llorón, y en los 90 el avance del liberalismo, porque es la culpa del justicialismo, las tantas décadas de justicialismo que han podrido el país, esos lugares comunes. Lo más interesante que encontré fue una vuelta a las formas clásicas de narrar. No hasta textos, digamos, que eran una mezcla entre narrativa y poesía, volvían a las formas clásicas, a la métrica y a temas vinculados con lo nuestro. No el gaucho, digamos, inexistente, pero cómo pervive el gaucho en la tradición nacional del siglo XXI. Miren, la historia de la literatura argentina dice, la gauchesca, la tradición abierta en la Argentina, bueno, por diversos escritores, pero centralmente puesta en las formas más grandiosas por José Hernández y el Martín Fierro. La historia de la literatura argentina se cierra en el año 26 con Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes. Entonces se cierra con un escritor vinculado a la oligarquía que narra ya no la épica de los desplazados, sino fundamentalmente el gaucho domesticado por el patrón. Ya, digamos, en año 26, cuando el gaucho no existía, cuando la figura del gaucho la ocupaban los hijos de la inmigración y los criollos, nosotros, digamos, los hijos de la tierra mezclados con el gringo. Y uno dice, bueno, ¿se cierra realmente en el 26? Si no, bueno, tenemos en el 35 este libro hermoso que mencioné hace un rato de don Arturo Jauretche, El Paso de los Libres, que es lo más parecido al Martín Fierro. De hecho, digamos, hasta está escrito en términos versificados. Es un texto hermoso. Y además uno puede seguir Y tiene el la prólogo tradición de de Borges, me parece ese. la primera edición tiene un prólogo de Borges, porque Borges, que estaba de vacaciones en Montevideo, se lo pide a Homero Mansi, él pide prologar,
lo que es un prólogo hermoso, porque ensalza lo que llama, digamos, el levantamiento radical, Borges lo denomina como patriada. Lo que pasa que está llegando el año 35, y ya para el año 35, si bien Borges a partir del golpe del 30 ya está coqueteando con la tradición liberal, ya para el 35, cuando publique Historia Universal de la Infamia, ya va a haber abandonado, digamos, ese escritor nacional tan grande que podría haber sido, abraza otra tradición, y digamos su objeto es estético, digamos, y político ya está en otro lado. Pero bueno, independientemente del texto de Jauretche, uno puede seguir la tradición de la gauchesca en otros, digamos, en otros caminos que no son estrictamente la escritura de ficción vinculada a la alta cultura. Vayan a Larralde, vamos a ver si no está la gauchesca. Vayan a Ricardo Iorio y a otras firmas que trabajan más ligadas a lo que, digamos, la literatura llama cultura popular y lo decía. Hoy yo les hablaba de los 20, el periodo de las denominadas vanguardias. ¿Sí? Bueno, los 20 son el florecer de los letristas de tango en Argentina. Lo más logrado de la poesía argentina están los tangueros. Ahora, como los tipos estaban ligados a lo popular, son considerados no literarios. Eso no es poesía, sino que es otra cosa. Así de tirano es el canon literario. Bueno, ¿qué nos pasa con los escritores nuestros vinculados a la defensa del justicialismo? Vayan a la universidad a decir, bueno, en términos históricos, nuestros estudiantes tienen que leer al Pepe Rosa o a Arturo Jauretche. Esos panfletos es ensayismo. A Hernández Arregui en Imperialismo y Cultura, digamos, uno de los textos más brillantes que se han escrito en la Argentina, me parece que es del 57, posterior al golpe, el Crisis y Resurrección de la Literatura es previo, este es posterior, donde el tipo también analiza el campo literario, insisto, porque los escritores de literatura, el esquema de Sur, tenían un poder cultural importantísimo en la Argentina. Entonces a Hernández Arregui le interesa específicamente hacer crítica literaria, no, le interesa denunciar el aparato del colonialismo cultural. Lo mismo Jauretche en Los Profetas del Odio y la Chapa. Nosotros no leemos Imperialismo y Cultura, leemos Althusser. ¿Por qué, digamos? Porque Althusser es extranjero. La noción de aparato ideológico de Estado de Althusser, que se utiliza mucho en las carreras vinculadas a las ciencias sociales y a la cultura, se enseña a los estudiantes argentinos. Ahora, no se enseña la noción que es previa a la de Althusser y mucho más útil para los argentinos, que es la de aparato del colonialismo cultural de Jauretche. ¿Por qué? Digamos, sí, porque Jauretche es argentino, y fundamentalmente amó profundamente a la patria, y un desprecio en la historiografía, y en las ciencias sociales, y en la enseñanza de la literatura, y un desprecio por todo lo que tenga que ver con lo nuestro, y se ayuda a pensar los grandes problemas nacionales mucho más. Y bueno, y me parece, digamos, que estas cuestiones culturales, que no las desculamos nosotros, insisto, muchísimas generaciones de compatriotas se abocaron a pensar en los problemas de la cultura en la Argentina, y Fermín Chávez, y el cura Castellani, y bueno, y muchos otros que ahora a mí no me vienen a la memoria, pero que siguen siendo, digamos, parte del esquema teórico y metodológico que a nosotros nos permite echar un poco de luz frente al estado de cosas que vivimos. Sí, vos hace poquito escribiste un hermoso posteo sobre Macedonio, ¿no? Bueno, Otro gran olvidado, ¿no? mirá, Hugo, el tema de Macedonio. Macedonio sí se enseña. Pasa algo parecido como lo de Marechal, que se lo circunscribe estrictamente a la experimentación literaria. Macedonio es un tipo difícil de leer. Como Marechal se cita mucho, pero se lee poco. ¿Por qué? Porque son escritores, digamos, que creo que han sintetizado dos cuestiones fundamentales y difíciles de encontrar en la literatura argentina, que es el vanguardismo y el nacionalismo. Esto es el énfasis en experimentar en el terreno del lenguaje y de las formas, no experimentar en el lenguaje inventando el lenguaje inclusivo, sino, digamos, experimentar con los registros de la lengua,
con las formas literarias, con los distintos géneros. Estos son tipos que experimentan, son difíciles de leer. Y además que el vanguardismo lo han cruzado con su interés nacional. En el caso de Macedonio, el macedonio que se discute en la actualidad no es el macedonio que fue maestro de mirar con ojos nacionales en la década del 20. Yo digo, bueno, yo estoy estudiando a Ortiz, no el Escalabrino Ortiz, digamos, que denuncia la injerencia del imperialismo británico, sino el vinculado a la literatura, que está atado todavía esta patita liberal, empieza a abandonar, digamos, el traje liberal y su vínculo con la vanguardia de Florida y de la revista Martín Fierro, con el hombre que está solo y espera, ahí tímidamente, porque ahí todavía, digamos, peca de leso porteñismo, pero hay un tipo, digamos, interesado en mirar lo nuestro, ese hombre que va al viaje a París, digamos, el viaje típico de los intelectuales argentinos a llenarse de cultura europea, a volver a despreciar lo nuestro y Europa, y vuelve y dice, bueno, no, acá está el espíritu de la tierra, están las capacidades colectivas reales del hombre y de la mujer argentinos. ¿Por qué? Porque Iberoamérica tiene todas las posibilidades que esa Europa podrida en materialismo no tiene. Ahora, yo creo que el amor Ahí a es lo cuando nuestro, plantea que Europa es un museo, ¿no? que es un museo podrido, además, Claro. sin posibilidades de salir del atolladero materialista. Lo ve con mucha claridad. Lo ve también Horacio Quiroga. Lo ven plumas que, insisto, que se leen, qué sé yo, Escalabrino Ortiz, El hombre que está solo de espera, que es un libro grandioso, año 31, no se lee tampoco en la carrera de letras. No saben los futuros profesores de literatura argentina quién es Escalabrino Ortiz, que empieza además con un librito de relatos muy hermoso, año 22, que se llama La Manga. Bueno, yo creo que la generación de estos hombres que meten a la literatura Ahí como Scalabrini justamente plantea, ¿no? Se necesita un maestro, preséntese macedonio. tal cual, bueno, lo plantea como maestro generacional. También este Borges, de Fervor de Buenos Aires, Cuaderno San Martín y Luna de Enfrente, un Borges además fuertemente ligado en el apoyo a Irigoyen, insisto, un joven escritor muy talentoso y que era una promesa para el nacionalismo popular. Bueno, este circuito de jóvenes escritores lo tienen a Macedonio como maestro de mirar con ojos nacionales. Yo estuve revisando el diario íntimo de Raúl Escanabio Ortiz, algunas notas, no todo, porque no lo encontré, y él dice, bueno, Macedonio me enseña a mirar con ojos argentinos, como que todo lo argentino, por el solo hecho de ser argentino, es bueno, y que me duela como propia la cicatriz ajena, algo muy parecido a lo que va a aparecer después en Discépolo. Bueno, una generación de hombres de la cultura y fundamentalmente de la literatura, que yo creo que los que no se pierden por el gran influjo que tuvo Macedonio. Ahora, oye, a Macedonio, ¿cómo se lo lee? Digamos, ¿sí? Se usa la palabra en inglés, también me gusta usar las palabras gringas, pero se dice tipo outsider, un tipo que está fuera, el marginal, con ideas locas, vanguardistas, se lee el Museo de la Novela de la Eterna, y hasta ahí ahora, no se dice que el tipo era un gran defensor de todo lo argentino y de los argentinos además, y que promovía las grandes posibilidades que tenía nuestro país, y además la importancia y lo central de echar mano en la tradición nacional, y no en esto de, digamos, el colonialismo cultural que hace a las nuevas generaciones tener que empezar absolutamente todo de nuevo. Bien. Sí, otro de que yo recuerdo, lo estaba comentando los otros días con algunos compañeros, yo a mis hijos les leía Quiroga cuando eran chicos. Es maravilloso, es ese Maravilloso. mundo fantástico que él ve, ¿no? Y lo profundo aparte en cada uno de los personajes que él aborda, ¿no? Es así. Sí, y Bueno, bueno, fue otro Quiroga de los que va a hacer su viaje de bautismo a París,
y dice, bueno, mirá lo que nosotros tenemos en Argentina y lo que es Iberoamérica, y de una profundidad existencial, que bueno, él trabaja el género fantástico y el ligado, digamos, con la cuestión del terror, pero se metió en todos los géneros. Bueno, y es otro tipo que se lee, en la carrera de letras no se lee, sí sigue estando, digamos, porque mis nenas lo están leyendo en la escuela primaria, como el ejemplo del cuento, del cuento vinculado con la naturaleza, por los cuentos de la selva. Ahora es un tipo de una profundidad vinculada a la mirada sobre el ser, por sobre el tener. No tenemos muchos tipos que sigan proponiéndonos a nosotros y fundamentalmente a nuestros hijos la necesidad de afianzar la mirada del ser por sobre, digamos, este énfasis que mete el régimen, que lo único que importa es tener. Y después hay grandes plumas. Yo siempre reivindico otro tipo, que bueno, más tirado a la izquierda, un maoísta que se llama Bernardo Cordon, Ah, sí. un tipo que realmente es el primer intelectual argentino que se entrevista con Mao, muy sensible con el fenómeno del justicialismo, porque era un hombre venido de los sectores populares y que quería profundamente al pueblo argentino, independientemente de su maoísmo, un tipo no sectario, que bueno, que es maravilloso lo que ha escrito, y que es un olvidado. Es el primero de los escritores, además, que mete el tema del delta, del río, en la literatura argentina del siglo XX, antes que Haroldo Conti con su novela Sudeste. Bueno, hay grandes plumas para leer y revisitar. Nosotros Sí. seguimos revisitando el pasado. Francisco Luis Bernarde también, ¿no? Otro gran olvidado. Otro gran olvidado. Y yo te diría, Hugo, el más olvidado, y negado y tergiversado y golpeado es Leopoldo Lugones. La grandeza de la pluma, como decía Leonardo Castellani, de ese gran argentino, porque fue un gran argentino, como Leopoldo Lugones, que hoy se lo circunscribe a haber sido el tipo que hizo los La carta de discursos del Ayacucho. golpe de Estado del 30, sí, El la discurso de primacía de la Ayacucho, espada. creo que era, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual. Ahora, uno va al payador y esas conferencias, a la guerra gaucha, a los textos de ficción, a la poesía, de una grandeza. La Argentina ha dado talentos literarios, de una grandeza que hablan, digamos, de la grandeza de lo nuestro. ¿Estás en silencio, Hugo? De acuerdo a lo planteado, dice Néstor, la cuestión del lenguaje inclusivo y del feminismo borra con toda la tradición, sea nacional o liberal. Dice, borra Sí, con toda la tradición. porque no hay tradición para ellos. El ataque es contra la tradición, porque la tradición, digamos, no es estrictamente lo viejo, sino que son los valores que vienen de atrás, que hablan de nuestro presente, que son importantes en la actualidad. Entonces, todo lo que tenga que ver con la tradición, y el lenguaje es vehículo de tradición y de valores, hay que pisotearlo o negarlo. A ver, Hugo, los estudiantes de letras de las universidades argentinas, saben quién era, quién era Solá, Vamos. Francesi o Camus, y no saben quién fue Leopoldo Lugones. O te van a decir nada más que era un nazi, porque lo dijo tal libro de historia. O ingenieros, o, digamos, distintos escritores e intelectuales de relevancia en nuestro país, sean de la tradición que sean. Lo que pasa que, bueno, son la tradición liberal, e insisto, cada vez más recortada y por izquierda. Bien, bien. Bueno, no sé si algún otro compañero quiere hacer alguna pregunta. Hugo, ¿Qué tal? ¿estás escuchando? Hola. Gabriel te habla por acá. ¿Cómo andás, Gabriel? Bien. En la calle nuevamente. En la calle.
No, agradecerle a Isia, como siempre, la enjundia y el interés que despliega, ¿no? Con todos sus conocimientos, sus capacidades de síntesis. Quiero hacer dos comentarios, dos apostillas. Recuerdo, hablando de Rodolfo Walsh, además de su pasaje por la Alianza Libertadora Nacionalista y haber festejado el golpe del 55, también escribió unas páginas tremendas acerca del general Perón. Lo trató de cobarde, de un general cobarde que le dio la espalda al pueblo. Un episodio periodístico, literario terrible. Bueno, después, obviamente, con el andar de su vida intelectual comprendiendo dónde terminó, uno puede entender también esos escritos de los años 50 de Rodolfo Walsh. Quería preguntar a Isia acerca de Nicolás Olivari, ¿no? Que a veces es un escritor poco reconocido, que siempre tuvo una pata entre Florida y Boedo. Una anécdota también, lo invitaron a una mesa redonda donde había integrantes de Florida y Boedo, no me acuerdo la composición, y al poco de andar el debate, la conferencia, en esa redonda, se retiró diciendo que, bueno, a él no le gustaba estar en ese lugar porque faltaba el olor a de pueblo, no había prostitutas, no se hablaba de prostitutas, ni de vino, no se sentía el olor del derrumbe, ¿no? De las fábricas y demás. Y se retiró, se fue así, ¿no? Así era Nicolás Olivari, ¿no? No sé, ¿cómo lo pondría Isia? No sé si lo has trabajado, no te quiero poner en un brete, Isia, solamente tenías alguna opinión al respecto. Bueno, muchas gracias por el interés. Te escuché con un montón de ruidos de fondo, pero te escuché. Ah, sí, estoy en la calle. Estoy en la calle. Lo de Rodolfo Walsh, a ver, no es un caso de disparen contra Walsh. Yo creo que lo de Walsh es bien sintomático. En principio de cómo actúa el aparato de deglutir y convertir en figuras unívocas y con sentidos que no tuvieron en términos exactos trayectorias que son complejas y contradictorias, insiste, que son en general la de los intelectuales y los escritores oriundos de los sectores medios, que viven esos procesos de conciencia. A mí es un tipo que me interesa, que me gusta, y que además, independientemente de las diferencias que uno puede tener en términos ideológicos, un hombre que quiso profundamente a la Argentina. Yo intento, digamos, no tener las miradas sectarias de decir, bueno, y como terminó en Montoneros, disparen contra Walsh. No, yo creo que fue un hombre que amó profundamente la Argentina y dio su vida por la Argentina. Después podemos estar o no de acuerdo. Si nos gusta cómo lo hizo, estimo que vamos a estar de acuerdo con la mirada que tenemos sobre la guerrilla, sobre los tiros contra la última gestión de Juan Domingo Perón, contra los achaques contra Isabel. No obstante eso, un hombre profundamente talentoso. Y con respecto a Olivari, es bueno lo que vos señalás, porque bueno, en esta cosa, digamos, de copia del modo de historizar europeo y las vanguardias, ahí ves un caso de un hombre que no se puede encasillar en ningún lado. Pasa lo mismo con Roberto Art. Son hombres, primero, digamos, que esta generación de grandes argentinos y de talentos literarios no tenían muchas veces el sectarismo que tenemos muchas veces nosotros en la actualidad para leer la cultura. Y yo pienso fundamentalmente en el cura Castellani, un hombre, digamos, que pertenecía a uno de los grandes talentos que dio la Argentina. Yo creo que el intelectual más brillante que parió la Argentina. Que era un tipo que se sentaba con los escritores de Florida, con los de Boedo, es más, que cruzaba diálogos con los escritores liberales de sur. Era un tipo que tenía una amplitud mental que no hacía, obviamente, que negocien sus ideas, pero mucho más profunda que la que tenemos nosotros en la actualidad, y nosotros además repodridos por el avance como un tanque de guerra del progresismo que lisa y llanamente es dictatorial. O pensás como yo, o sos, digamos, todos los motes que nos ponen al día de hoy. El caso de Olivari, digamos,
A mí me gusta mucho Olivari, fundamentalmente el Olivari de la musa de la mala pata. Y es un tipo como Art, que ¿por qué no entraron dentro del esquema de las vanguardias? En principio, porque ambos dos tenían un interés profundamente popular con respecto a los temas de la literatura, y además eran tipos que experimentaban en el terreno de las formas. Vos lees Olivari, digamos, es un tipo vanguardista, no vanguardista al extremo de ser ilegible, porque eso hace la vanguardia que quiere un público de pares, pero lograron sintetizar, como lo hizo Marechal un poquito más adelante, y en este periodo también Marechal en términos poéticos, que está cercano al grupo de Florida, lograron sintetizar la cuestión procedimental, que era de Florida, con la cuestión popular, que era de Boedo. Ahora, de un contenido popular eminentemente argentino, porque uno va a los textos de la tradición de izquierda, de la primera tradición de izquierda de la literatura argentina en este periodo, en el digamos, del marco, del formato del realismo socialista ruso, y la literatura que se creía propedéutica, porque los tipos escribían novelas realistas con el objeto de concientizar al público lector en torno a la necesidad de llevar adelante la revolución socialista, como la querían los rusos, no la revolución nacional que se tenía que llevar adelante. Son textos profundamente, digamos, impostados en términos estéticos. No es el caso de Olivari y de Art. Uno lee Art, Anda el juguete rabioso, año 26, el mismo año que se publica Don Sombra, y es una novela profundamente argentina, que plantea desde formas elaboradas de la novela, fundamentalmente un fresco de lo que está sucediendo en lo que se denomina el proceso de modernización de la Argentina de mediados de la década del 20, que se está llevando adelante en términos de haber metido a la Argentina dentro de la órbita del imperialismo británico, con enormes consecuencias sociales trágicas para los argentinos de a pie. Por eso, digamos, toda la saga, tanto de Olivari como de Roberto Arte, desde los marginales, como de los hermanos Tuñón, también por izquierda, digamos. ¿Dónde va Olivari a mirar? Y va a los márgenes de Buenos Aires, como va al centro Girondo. Girondo es otro enorme argentino, ahora que se lo comió la historia de la literatura diciéndole un hombre de la élite. No, era un hombre que abogaba por la neutralidad, que acompañaba a Irigoyen, que decía que la Argentina, la única salida para la Argentina era la industrialización, que la Argentina tenía que empezar a mirar con ojos patrióticos lo propio, digamos. Hay un montón de hombres que muchas veces aparecen, digamos, con el tilde estrictamente de lo snob en términos culturales. A mí Olivari me encanta. Era un hombre, además, como Roberto Art, son los primeros hombres que empiezan a plantear en la Argentina la necesidad de vivir de la literatura, porque la élite, como pasa en la actualidad, ustedes saben que si hoy se dice, bueno, un libro muy vendido en el imaginario es sinónimo de un libro malo, parece que todo lo que sea de público de masas es mala cultura o bajo. Estos tipos que dicen, nosotros necesitamos nuestro vínculo con el mercado, porque tenemos que vivir, porque no somos hijos de esas 150 familias de la Argentina que viven de las rentas agrarias, y escriben para el mercado. Y además, digamos, hay otra cuestión, fue difícil el proceso de profesionalización del escritor en la Argentina. Cuando un escritor se lo denomina profesional, fundamentalmente cuando ese escritor puede vivir en términos materiales eminentemente de su práctica. Hay pocos tipos que hayan vivido de los derechos de autor que le dejaban los textos literarios. Uno es Borges, centralmente porque venía, digamos, con todo el aparato cultural europeo y norteamericano. ¿De qué vivían los escritores nuestros en el siglo XIX? De la política y del periodismo, y durante el siglo XX fundamentalmente del periodismo. Entonces tienen un tiempo de escritura y una vitalidad que hacen que los textos sean bellísimos. A mí me encanta Olivari en particular, y me gusta mucho de ese esquema, y que fue otro gran escritor, no argentino, sino que además de argentino nacional, y que es Elías Castelnuovo. Elías Castelnuovo es palabra mayor, porque aparte un tipo que arranca en los 20 y termina bien entrado en los 80, y bueno, adhiere fervorosamente al justicialismo, y logra salir de ese esquema del realismo llorón
de los rusos, bueno, que es difícil de leer, porque estos tipos con su concepción propedéutica, que insisto, la traían, no es que importaban y copiaban la estética de un Dostoyevsky, sino del realismo ruso más esquemático. Entonces son las historias típicas, es la historia del obrero y las penurias en el trabajo, y que se cae del andamio, y que los hijos se quedan huérfanos, digamos, toda una cosa llorona, que no ofrece además ningún tipo de esperanza o de superación, y además, insisto, nada anclado en lo nuestro sí está en Art. Art va a ser el primer escritor que en pleno siglo XX, conjuntamente obviamente con Olivar y algunas pocas plumas, le diga a la literatura argentina debe escribirse con las lenguas reales de la nación. Vayan al Juguete Rabioso, vayan a Los Siete Locos y los Lanzallamas. Yo creo que esa saga, Los Siete Locos y los Lanzallamas, hoy de urgencia leen en Argentina, porque es un espejo de la desorientación ideológica y de la imposición de esquemas de pensamiento foráneos. ¿Y uno qué va a encontrar? Va a encontrar el registro de la lengua de la inmigración en sus distintos niveles. Los italianos, los vascos, va a encontrar lo que la Argentina o la tradición liberal denomina la lengua de la cultura, fundamentalmente el francés. Va a encontrar cómo está interviniendo paulatinamente el imperialismo norteamericano, centralmente a través del cine y la prensa, metiendo palabras en inglés que hoy son lugar común, y los compañeros dicen, y para la actividad dice el fire, y esto y el otro, todo con palabras gringas, el lunfardo, digamos, una diversidad de lenguas que plasman lo que era el habla real de los argentinos en el periodo. Uno lo encuentra en el tango también, pero no los escritores de la tradición liberal que escriben literatura con la lengua de la gramática, digamos, con lo que se llama el purismo ideológico. Y además, la literatura de estos tipos, la literatura siempre discutió la lengua y la nación, digamos. Cuando se piensa un proyecto literario, con qué lengua, qué representar, y en función de qué proyecto nacional se discute la identidad nacional y se discute la lengua de los argentinos. En coyunturas más revulsivas, con más profundidad, y la más revulsiva que tuvimos en términos culturales, porque la literatura durante el justicialismo no acompañó al régimen, sino que estuvo del otro lado tirando piedra, y después del 55, bueno, algunos se acercan paulatinamente, y lamentablemente la mayoría van a terminar por izquierda, pero no pasó la hegemonía literaria por el justicialismo, para nada. Y de hecho, digamos, bueno, no importa, no voy a seguir con esto, pero a mí me gusta mucho Olivari, y gracias por la pregunta, porque quizá le damos ganas a alguno de comprarse algún poemario. Son baratos además los poemarios de Olivari, así que todavía el bolsillo del trabajador puede. Gracias, sí. Gracias a vos. ¿Me permitís, Hugo, un segundito, hacer una reflexión? Dale. Porque había escuchado durante la locución de Iciar, en algún momento se tocó el tema del tango, y yo quisiera rescatarlo como una cuestión que no solamente literaria, es un movimiento cultural, porque tiene danza, porque tiene poesía, porque tiene música. Entonces es un conjunto de cosas, y no parece ser casual que tiene sus inicios, compartiendo todo lo que decía, tiene sus inicios en dos figuras, digo, a mi juicio, en la figura del payador rural. Vamos, arranca por allí como por 1870 con la aparición del Martín Fierro, y luego con Santos Vega, un personaje real y un personaje ficticio, pero que hacen a la vida y a la cultura nacional. Ello después se va transformando en el payador urbano, en el cantor nacional, y tampoco parece ser casual que las grandes plumas del tango se encolumnaron en el movimiento nacional y popular. Adhirieron casi todas ellas al justicialismo. Y a propósito de Olivari tiene un tango hecho en colaboración con uno de los grandes olvidados y poco mencionado, porque siempre se menciona a dos o tres, pero un gran olvidado es Cátulo Castillo. Sí.
que también sufrió persecuciones por ser peronista, entre tantos otros intérpretes y cantores. No me olvido la proscripción de Nelly Omar, de Hugo del Carril, como una forma de destruir la cultura nacional. Todo este proceso que se desencadena luego del 55, abonado siempre por los mismos personajes, entre ellos alguien que se nombró hace un rato como Rodolfo Walsh, que abonó el del 55 y también abonó el del 76. Siempre estuvieron, y parece ser curioso que ninguna de las plumas extranjerizantes tiene influencia en el tango. No, porque sabés, Pablo... Solo se rescata algún músico. Solo los músicos. Pero plumas no hay, ¿eh? Totalmente de acuerdo con vos, con que no fueron, digamos, no es estrictamente la poesía. Yo lo que decía que si cuando uno hurga en el espesor si uno hace el corte en los 20 y en los 30, lo más grandioso que ha dado la poesía nacional son los tangueros. Y le pasan el trapo a tantos poetas que están en el centro de los programas de estudio. Discépolo, Mansi, Cátulo, y no llegó, estoy seguro que no llegó porque murió en el 48, Celedonio, porque Celedonio es uno de los poetas que mejor maneja el lunfardo de la calle. Es así, bueno, así como Carlos de la Púa, el Malemo Muñoz, maneja el mensaje de el canero, el de la prisión, el lunfardo de la prisión, Celedonio maneja el lenguaje de la esquina, y Enrique Cadícamo hace esas pinturas de los barrios, fundamentalmente de La Boca, del Riachuelo y de todas estas cuestiones. Y ahí hay cuestiones que tienen que ver, siempre recuerdo y hago, perdón, ¿no? Si me extiendo un poco, cuando Cátulo homenajea a Homero, en su tango a Homero, dice, para decirle que tenía noche y que no se le había hecho tarde, le dice, fueron años de cercos y grisinas, de la vida en Orsay, del tiempo loco. Tu frente triste de pensar la vida tiraba madrugada por los ojos. Eso quiere, una manera de decirle que tenía noche y que no se le había hecho tarde, su gran amigo. Era un hombre que había vivido mucho y muchas noches, como Cadícamo en sus primeros 50 años vivió 100 o 150 y los otros últimos 50 casi que lo vivió de yapa. Entonces, el rescate de esas plumas, el pintar la realidad como pinta, por ejemplo, que siempre se menciona, Discépolo en Cambalache, es la realidad que se ve. Olivari en La Violeta, que plantea el tema de la inmigración. Es así. Sí, estaba descrito, y pocas veces, y después del 55 se arma toda esa nueva ola, esa corriente que viene a desplazar a la cultura nacional, viene a arrancarle a los jóvenes las raíces de la cultura popular. Y esto tampoco está debidamente a veces enfocado y perfectamente delineado, porque fue un movimiento que vino a romper con todo. Mandaron a Mejías a quemar los acetatos que había en CBS Columbia. De ahí que se perdió un montón de material. Pero estas son cosas que a veces la gente desconoce. Lo quería rescatar por esto. Discúlpame. No, muchas gracias. Pero... Muchas gracias, enorme aporte. Aparte, citaste a Carlos de la Púa, el poeta de la trencha engrasada, que es un libro hermoso. Por eso digo, la Argentina ha dado unos poetas y unos artistas impresionantes, lamentablemente olvidados. Bueno, a Celedonio lo reivindico Olivari, porque esos muchachos caminaban juntos y tenían además un proyecto de forjar la cultura nacional. No miraban lo nuestro con desprecio, o miraban, digamos, enloquecidos hacia afuera para ver qué se podía cortar o copiar. Yo creo que eso vive aún en la Argentina. Lo que pasa que, bueno, nosotros estamos tan bombardeados por todo el aparato cultural del régimen, y uno a veces
mira con bastante decepción, fundamentalmente los que trabajamos en la universidad. La universidad ha sido históricamente la entrada del colonialismo cultural, porque hace jugosos negocios en contra, digamos, en contra de la Argentina y formando generaciones y generaciones de profesionales que si algo enseñan es a detestar profundamente todo lo argentino. Ahora, la realidad es que sin el testimonio, como este testimonio tuyo, difícilmente se puede rearmar esa cuestión cultural grandiosa ligada a lo popular y fundamentalmente a lo nuestro y a nuestra tradición, porque el tango, vos lo dijiste muy bien, ligado a la idea del payador. Y bueno, y el payador es el contador, el periodista del siglo XIX y el contador de la tradición y de la historia. Así que, bueno, ojalá que un día nos hables vos, Pablo, del tango, que lo necesitamos y mucho. Cuando ustedes quieran, cuando lo crean necesario, tengo un trabajo hecho de toda la historia del tango, y casualmente la historia mía del tango, que se llama como mi micro de radio, Chamullando Tangos, donde hago cuento historias, hago biografía de algunos autores y compositores y cantantes, y también historias que surgieron de la calle, de lo nuestro, del pueblo. Todo un Chamullando Tangos que termina en el 76, porque en el 76 vino la noche y ya todo el mundo sabe qué pasó después. Pero termina casualmente Chamullando Tango, que en algún momento hemos hecho con Claudio también, con Claudio Vinci, que sabe perfectamente de lo que estamos hablando, y contamos toda esta historia, y yo me aferré, y mi afición por el tango viene porque fue el movimiento cultural que encarnó el peronismo. No es casual que el gran desarrollo, que las grandes películas argentinas, los grandes actores, vos hablabas antes de la Guerra Gaucha, donde Homero es nada menos que el libro de la Guerra Gaucha está realizado por Homero Mansi. Y se desconoce en todo esto, tanto Cátulo, que nombraba antes, como Celedonio, fueron boxeadores, canillistas, estuvieron en la calle esos muchachos, esos se hicieron en el barro, esos no vinieron de Europa. Y la aristocracia tuvo que reconocer al tango como movimiento cultural y popular, porque hasta ese momento, como era la expresión del pueblo, era prostibulario, era pecaminoso. Recién cuando triunfó en los salones de París, cosa que no pudieron negar, se tuvieron que tragar la pildorita del tango. Bueno, escuchame, seguimos con otra pregunta. No, acá había unos compañeros que habían preguntado algo. Julio Di Giovanni dice, ¿cómo encasilla a Rodolfo Kusch? Isia siempre brillante y muy especialmente en un tema poco abordado. Esto pregunta Julio Di Giovanni. Julito, querido, siempre presente. Muchas gracias, Julio. El pensamiento nacional es una corriente dentro de todas las corrientes del pensamiento argentino muy prolífica y diversa, profundamente prolífica y diversa. Dentro de esa diversidad está la pluma de Kusch, que yo creo que yo no soy especialista en Rodolfo Kusch. Sí me compré los 3 tomitos de su obra completa y en algún momento lo he leído con más fruición. Lo que sí digo que nos ha pasado, y esto lo digo en términos anecdóticos, nos ha pasado damos una tecnicatura con Aritz Recalde, Juan Godoy y otros compañeros, otros pensadores nacionales, una tecnicatura en cultura y sindicalismo en el esquema de UPCN, del sindicato UPCN. Que cada vez que se ha hablado de Kusch, los compañeros, se ha hablado de Kusch en una tecnicatura donde vos podés dar una clase de Kusch, los compañeros enseguida compran la idea del indigenismo. Kusch no fue un indigenista, sí fue un tipo, digamos, que metió la mirada en la cuestión más vinculada a lo rural, o donde no había avanzado con toda la modernidad, no en los espacios citadinos,
y habló, digamos, del ser nacional y después, digamos, su mirada sobre el norte. Hay un tema en Kush. Kush entró dentro de las currículas universitarias, de manera fragmentaria, y da de comer, digamos, a este énfasis anti-hispánico que le da de comer a la leyenda negra, y de afianzar la cuestión del indigenismo, esto de pensar que el argentino es descendiente de indios, todos los lugares comunes que conocemos muy bien. Ahora, habría que preguntarle, Julio, y esto yo lo digo con humildad, a algún especialista en Kush. Yo lo he leído como algo interesante, después me cansé un poco, también es un tipo difícil de leer, que propone categorías interesantes. Cuando estuve armando el libro de Vuela, la revisión de pensamiento de ruptura, él, dentro del esquema de filósofos iberoamericanos olvidados, incluye a Rodolfo Kusch, y reivindica fundamentalmente, obviamente que no habla del indigenismo, que es el recorte fragmentario que se hace de una lectura interesada de Kusch, sino la categoría de ser estando, digamos, el privilegio de la mirada del ser, insisto, sobre el tener, que es algo que lo plantea también en su crítica contra el iluminismo Fermín Chávez, Leonardo Castellani, todos los nuestros proponen la necesidad de volver a la mirada del ser y la crítica al individualismo hedonista y materialista que siempre el aparato del colonialismo cultural metió de lleno. Así que yo Kusch lo he leído fragmentariamente, leí algunas cosas sobre literatura, porque también escribe sobre literatura, pero no soy especialista. Pero ya vamos a encontrar alguno que sepa en profundidad de Kusch, porque estimo que vale la pena, y es otro de los olvidados nuestros también, porque se lee poco y nada, pero ingresó ahora en las currículas de las carreras de antropología y historia de las universidades nacionales. Cuando el liberalismo mete a los nuestros, es porque está metiendo un recorte profundamente interesado, porque no se lee Jauretche, no se lee Hernández Arregui, no se lee Leonardo Castellani, no se lee Hernández Arregui, no se lee el Pepe Rosa, no se lee ninguno de los nuestros en las universidades argentinas, salvo en alguna materia marginal, perdón, sobre pensamiento nacional, que tenemos algún seminario, pero es optativo, digamos, todas las cosas que nos pasa a los que nos dedicamos a trabajar lo nuestro con mucho amor al país, pero bueno, con Kusch está pasando eso. Bueno, estamos más o menos sobre la hora. Me quedó una sola, Isiar, si por ahí la podés contestar. Dice que vos nombraste a los intelectuales citados por Alfonsín. Bueno, empezaste por eso. ¿Quiénes serían los encargados del armado de la historia oficial kirchnerista? Pregunta Carlos. Es buena la pregunta de Carlos, mil. Ahora, vuelvo al grupo Esmeralda, este tipo de intelectuales, porque es bien sintomático de lo que yo llamo el intelectual camaleónico. Yo escribí hace un par de años un librito sobre la historia de este grupo en particular, que se llama Intelectuales y Neoliberalismo, hace muchos años, que historizaba a este colectivo intelectual, que de hecho, digamos, yo me formé en la carrera de letras leyendo fundamentalmente la historia de la literatura de la pluma de Beatriz Arlo, porque hoy todo el mundo le pega a Beatriz Arlo. Ahora, en los 80 y en los 90 fue el centro del pensamiento correcto en las universidades argentinas. Estos tipos vienen, este esquema intelectual viene del esquema de lo que era la revista Pasado y Presente, José Aricó, en la década del 60, y van paulatinamente, típico del intelectual argentino que va detrás de lo que se llama el vil dinero, van paulatinamente ordenándose en función de las coyunturas. Después se hacen maoístas. Para el 73-74 los encontramos cercanos a Montoneros, gran parte de ellos empujaron, digamos, el cierre de Montoneros con la FARC, digamos, la izquierdización máxima del esquema de la guerrilla que después iba a atentar contra el gobierno democrático de Juan Domingo Perón. Previamente habían sido ideólogos de lo que fue la experiencia guerrillera del EGP, el Ejército Guerrillero del Pueblo, con Massetti. ¿Se acuerdan de Massetti, el comandante segundo? Bueno, los tipos van haciendo unos
pasajes se van como el camaleón que va cambiando de color según la ocasión, bueno, van haciendo lo mismo en función de los esquemas que ellos creen, digamos, se va ordenando el poder en Argentina. Y los encontramos ya en la década del 80 con Alfonsín, ya haciendo el pasaje de lo que había sido el paradigma de ellos de revolución, obviamente, digamos, de la revolución tirada a la izquierda o roja, haciendo el pasaje a la socialdemocracia. Eso meten de lleno en las universidades. Por eso, digamos, fueron los dueños de la Universidad de Buenos Aires. Así como el golpe de Estado del 55 pre a los radicales y a los socialistas y le da la Universidad Argentina, lo mismo hace en el 83. Socialistas y radicales, el alfonsinismo les entrega las universidades. Ahora, con el kirchnerismo también fueron estos esquemas, digamos, de socialistas y radicales, y después los progresistas. Qué sé yo, para el caso de la historia se convocaba a Felipe Piña, a este otro, ¿cómo se llama? A Pacho O'Donnell, al que de hecho se le dio un cargo, y piensen, digamos, lo que significó. ¿Se acuerdan cuando el kirchnerismo arma la Secretaría de Pensamiento Nacional? La denomina Secretaría de Pensamiento Nacional y lo pone a conducir la Secretaría de Pensamiento Nacional a un progresista llamado Ricardo Foster, que yo lo había conocido en la Universidad Nacional de La Plata, porque el tipo enseñaba un seminario sobre la escuela de Frankfurt, que el progresismo es, digamos, es la avanzada de ese pensamiento y el recorte y pega en los programas de las universidades argentinas, fundamentalmente de la escuela de Frankfurt, del postmarxismo y demás. Y ahí se armó una batahola muy grande, porque era simple, es como que a mí me pongan a conducir la Secretaría del Pensamiento Liberal, y bueno, y eso no es lo mío. Entonces uno que decía, ¿por qué no le pusieron lisa y llanamente Secretaría del Pensamiento Argentino? Porque dentro del pensamiento argentino, digamos, conviven diversas tradiciones. Ahora, el pensamiento nacional tiene un norte y una columna vertebral fundamental, que es la crítica a la dependencia cultural y, digamos, la fuerza por afianzar una conciencia nacional independiente de los argentinos. Te ponen a Ricardo Foster, estuvo Ricardo Foster, estuvo este otro muchacho que está ligado a las grandes editoriales extranjeras, que escribe historia también, Felipe Piña, y después, hoy uno podría decir, bueno, Dora Barrancos, porque hoy avanzó además el terreno, que es asesora del presidente. Y después el esquema de Filmus, de los intelectuales vinculados con las fundaciones extranjeras, todos, absolutamente todos, demócratas y antiperonistas. Entonces ahí se vio con claridad que la Universidad Argentina, bueno, es lamentablemente lo que es, y que no hubo ningún intento por nacionalizarla, que es lo que en términos históricos únicamente en la historia de nuestro país hizo el justicialismo. ¿Qué le digo? Fundamentalmente un contenido nacional, además de popular, porque democratizó el acceso. ¿Qué se encargó centralmente? De nacionalizar las currículas. El compañero muy bien lo decía, énfasis en el tango y además en el folclore. ¿Y por qué? Digamos, porque se pensaba en reforzar los rasgos de la tradición cultural nacional. Pero bueno, son todos los intelectuales que están hoy, que son mediáticos y que venden libros y que tienen cátedras en la universidad, fundamentalmente en la Universidad de Buenos Aires. Y después hay una cuestión, y con esto yo ya me callo, Hugo, y los dejo tranquilos porque hablé un montón. Hay otro gran problema de la literatura argentina, que es eminentemente unitaria. Y esto, digamos, yo hago el mea culpa con beneficio de inventario. Yo fui hace un par de años a dar un seminario de literatura argentina a la Universidad Nacional de Tucumán. Entonces los estudiantes, con mucha paciencia, era un seminario de posgrado. No sé, de poetas hablaba, no me acuerdo. Y me escuchaban muy pacientemente, hasta que llegó el momento de las preguntas, y si se recalde, a ver, usted está hablando de literatura argentina, y la literatura argentina para ustedes se circunscribe estrictamente a las fronteras porteñas, ni siquiera a Buenos Aires, porque el conurbano bonaerense no existe ni como cita. Y esa es una realidad. Yo enseño este año un programa de literatura argentina del siglo XX, una materia cuatrimestral con la que se reciben los estudiantes de letras de la UNLP. Tiene un solo autor no porteño, que es Di Benedetto, un mendocino. Después son
todos porteños. La literatura argentina, como el cine argentina, como la cultura argentina, es eminentemente porteña y por ende liberal. Así que bueno, quizá encuentren a alguien que sepa un poquito más que yo y que pueda hablar además de escritores no estrictamente vinculados con las fronteras de Buenos Aires, que bueno, Buenos Aires fue históricamente, digamos, el centro además que consagró. El tipo que quería editar y medianamente posicionarse en determinado momento de la literatura argentina, se subía a un micro y se venía a escribir a Buenos Aires. Pocos no lo hicieron, y no lo hicieron ¿cuándo? En el periodo del justicialismo, donde, digamos, floreció la cultura y se democratizó el acceso y el hacer cultural en la Argentina. ¿Por qué? Porque la gente comía bien, tenía laburo digno y tenía tiempo de ocio y plata para consumir cultura. Si la cultura en Argentina sale cara, y además, digamos, el justicialismo le proponía expresiones culturales donde mirarse y reconocerse, no donde mirarse estrábicos, porque son todas cosas, digamos, que nos niegan a nosotros mismos. Bueno, yo hablé un montón, agradezco mucho, Hugo, a los compañeros. Muchísimas gracias, Isiar, Sí, espectacular. siempre Como muy siempre, generoso. lo tuyo. Nos enorgullece que estés en las clases de la escuela. Te mandamos muchos cariños, mucho afecto. Y bueno, ahora si Dios quiere que la pandemia está pasando, tendremos que por ahí en noviembre empezar algún ciclo presencial, viendo tus horarios y todo eso. Ojalá, a Si sus Dios quiere, órdenes. bien. Un agradecimiento muy, muy grande, bueno, para todos los compañeros, un beso especial a Julito y a Ceci, que siempre están por ahí, y Giovanni, siempre están haciendo el aguante, escuchando y haciendo intervenciones muy, muy, muy interesantes, gratificantes y constructivas. Un abrazo grande y gracias. Bueno, gracias a todos, buen fin de semana. No sé, Gabriel, ¿querés decir algo más? Y ya nos estamos yendo. No, simplemente agradecerle a Isiar este tiempo que nos ha dedicado y a todos los compañeros de su presencia. Y bueno, sí, la creación está para el próximo jueves, a la misma hora, como siempre, en este ciclo que estamos compartiendo, Resurgir y Algep, las dos escuelas de formación política. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Saludos, Isiar. Buen fin de semana. Chao, gracias. Cariño. Se levantan cuando el gallo aún no cantó y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Después entran a desgano en la ciudad, porque intuyen que es perder la libertad. Y en las noches se desquitan matecito y torta frita, y que llueva lo que quiera en el vacial. Allá se van aquellos, son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Hay un bolso con un peine y con un pan, algún diario y la camisa de sudar, y la changa cotidiana de trepar por la
ventanas a ese tren que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo sueño una canción. Dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschavan con sus lemas. Si viviera, votarían por Perón. Allá se van aquellos son esos tigres verdaderos, son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón.